Hola, Dios les bendiga. Después de haber culminado con los 4 modelos de planeación, quiero compartirles una información que sé que va a ser muy necesaria para cada uno de ustedes y que estoy seguro que va a ser de mucho provecho. Número 1, quiero hablarles de la selección de los contenidos. ¿Cómo seleccionamos nuestros contenidos? Este es un punto muy interesante porque para nosotros, como en la educación cristiana, la Biblia es la autora de nuestro currículum de contenidos. Es decir, ¿de dónde sacamos nuestros contenidos? De la Biblia. Básicamente de la Biblia. Es bien importante que lo tengamos así fijados porque en esta época en la que estamos viviendo, por lo general se tiende a mezclar mucha información de otro tipo de textos que hasta cierto punto comienzan a invalidar los procesos bíblicos. Y en esto es lo que cuando leemos la Biblia nos dice que tenemos que cuidarnos de fábulas. A veces consideramos como elementos indispensables muchos contenidos que son fábulas. Y por eso la Biblia es nuestra biblioteca maximus, nuestro norte principal para la selección de contenidos. Y esto debe quedar bien claro para nosotros como maestros. Ahora, contemplar la Biblia como nuestro manual para los contenidos debe ser visto desde 4 puntos bien importantes. Número 1, puede ser vista la Biblia como una Biblia, como un currículum temático, es decir, que me aporta una línea de temas. ¿Ve? Yo puedo extraer los contenidos de la Biblia pensando en la Biblia como una guía temática. Voy a sacar de la Biblia el tema de la salvación, voy a extraer de la Biblia el tema de la gracia, voy a extraer el tema de la Biblia el tema del perdón, voy a extraer de la Biblia el tema de la restauración familiar. Es decir, puedo utilizarlo como una guía temática. También puedo utilizar la Biblia para extraer los contenidos como una guía textual, es decir, que me permita a mí el estudio textualizado de todos los elementos bíblicos. Es decir, voy a estudiar personajes, voy a estudiar historicidad de una nación, voy a estudiar vida y obra o aspectos biográficos de algún personaje clave, voy a hacer un estudio histórico de elementos que aparecen dentro de la guía, voy a hacer un estudio prospectivo o escatológico de lo que es la vida futura del cristiano. Puedo utilizar la Biblia para hacer de ella un manual textualizado de todos los conocimientos que quiero trabajar con mis alumnos. También puedo utilizar la guía para el manejo de los contenidos desde la perspectiva de una guía contextualizada. Es decir, la Biblia me brinda información acerca de tópicos que están en la actualidad siendo discutidos y que yo puedo decir, a ver, ¿qué piensa Dios acerca del aborto? ¿O qué piensa Dios acerca de las drogas? ¿O qué piensa Dios acerca de la mentira? De esta manera voy a contextualizar alguna de las enseñanzas bíblicas según el tópico, según la necesidad actualizada que así lo requiera. Entonces voy a extraer contenidos para responder a verdades actuales y contextualizar ese criterio bíblico. Y número 4, voy a utilizar la Biblia para la selección de contenidos pensando en la Biblia como una guía sistemática. Es decir, voy a estudiar Génesis, luego voy a estudiar Éxodo, luego vamos a estudiar Levíticos y así sucesivamente. Cuando yo utilizo la Biblia para sacar contenidos de forma sistematizada o sistemática, me va a permitir a mí ver la gran cantidad de contenidos, de temas, de textos, de contextos en los que la Biblia me ve, en la Biblia se ve reflejada, en los que la Biblia se ve reflejada. De esta manera, el ver la Biblia como una guía sistemática o sistematizado para el estudio sistematizado de ella me ayuda en este caso porque
convergen las otras tres formas de las que le había hablado. Cuando yo veo a la Biblia como una guía sistemática, la estoy viendo en sí misma como una guía temática, como una guía textual y como una guía contextualizada. El segundo contenido, el segundo aporte que quiero hacerle es acerca de las estrategias de enseñanza. Ya les hablé de la selección de contenido, que es bien importante el contenido que nosotros escogemos, pero también es importante el tipo de estrategia de enseñanza que yo voy a utilizar. Las estrategias de enseñanza tienen una virtud, y esto es un secreto entre ustedes y yo. Las estrategias de enseñanza solo se limitan, sí y solo sí se limitan a la creatividad del maestro. Es decir, no existe una lista absoluta de estrategias de enseñanza que se deban aplicar. Sí hay listas propuestas, hay muchas formas de estrategias. Es decir, existen estrategias comunicativas, como son, por ejemplo, la exposición, el diálogo abierto, la plática cerrada, los encuentros temáticos. Esas son estrategias comunicativas. Existen estrategias de aprendizaje, como son la repetición, la reescritura, la sobreescritura. Existen también estrategias dirigidas a lo que es una enseñanza veloz, una enseñanza sistemática, una enseñanza digital. Es decir, existen algunas listas. Sin embargo, toda estrategia de enseñanza está supeditada a la creatividad del maestro. ¿Necesitamos ser ampliamente creativos? Sí. ¿Necesitamos desarrollar nuestro mundo de las ideas, como yo se lo decía en la primera clase? Sí. Necesitamos alimentar nuestro mundo de las ideas. Siempre partamos en la selección de estrategias de enseñanza en esta pregunta: ¿cómo me gustaría a mí recibir la clase hoy? Y luego, centrándome y focalizándome en mis estudiantes, yo pienso, ¿cómo les gustaría a ellos escuchar y ver la clase de hoy, ver el tema de hoy? Y esto es una práctica. Me gusta mucho, y siempre lo he hecho, en poner el ejemplo para las estrategias de enseñanza de algo que nosotros hacemos rutinariamente en nuestra vida. Por lo general, cuando nos vestimos y nos vemos frente al espejo, si vamos siempre a un lugar, por ejemplo, si vamos siempre al lugar de trabajo y no utilizamos uniforme, por lo general nos miramos y nos preguntamos, ¿qué me puse ayer? Y tratamos de no repetirle a la ropa que nos ponemos. Asimismo, si usted lleva esta ilustración al tema de cómo seleccionar la estrategia de enseñanza, tratamos de no ser repetitivos y rutinarios en la estrategia de enseñanza que estamos buscando aplicar, sino que siempre nos preguntamos, ¿qué hice la clase anterior? Pues si ya los puse en una conferencia, en esta clase no voy a trabajar con la conferencia, voy a trabajar con un Philips 66. Si en esta clase ya trabajé con un Philips 66, entonces en la siguiente clase, ¿qué voy a hacer? Y así nos vamos preguntando qué estrategia voy a utilizar en cada una de las clases. Y en la medida que más diversifiquemos nuestras estrategias y que más creemos nosotros nuestras propias estrategias, en esa medida vamos a tener una lista más larga de opciones para poder aplicar al momento de la clase. Pero es importante que ustedes sepan que no existe una guía absoluta que congregue todas las estrategias de enseñanza, porque todas ellas son de alto nivel creativo, o sea, dependen del alto nivel creativo que tengamos nosotros como maestros al momento de establecerlas y de utilizarlas. Preguntan mucho, podemos hacer adaptaciones de estrategias, es decir, vi un juego y me pareció muy bueno y creo que lo puedo utilizar en la clase y que me puede servir para dinamizar la participación. Sí, podemos hacer algunas adaptaciones de estrategias o de juegos o de actividades que hemos visto o en las que hemos participado y que pueden ser útiles dentro de nuestra clase. Pero queda a tu libertad, queda libertad de tu creatividad y queda también a tu disposición de qué recursos tienes para poderlas hacer. A lo mejor no todas las estrategias
combinan o concuerdan mucho con el tipo de personalidad que nosotros tenemos, y entonces también podemos evaluar qué tan animoso soy, qué tanto la puedo desarrollar, qué tan bien va a quedar planteada la estrategia, porque bueno, a fin de cuentas, si tú la estás creando, tú debes ser el mejor portavoz de ella. Y por último, los recursos didácticos. Los recursos didácticos, déjame decirte, maestro y maestra, que no tienen límite. Puedes utilizar todo lo que esté a tu alcance para poder involucrarlo dentro de tu clase. Y es bien importante que sepas que cada uno de los recursos didácticos, o mejor dicho, cada uno de los recursos que tienes a tu mano se convierten en un recurso didáctico cuando tú lo aplicas para el momento de la enseñanza. Es decir, no existe un recurso que sea didáctico y un recurso que no sea didáctico. Todo lo que esté al alcance de tu mano puede llegar a ser didáctico si tú lo utilizas bien dentro del proceso de enseñanza, y si eso que tú estás utilizando tiene un porqué y un para qué, y se le da sentido y pertinencia dentro del momento educativo. Es importante, y este es un dato que siempre comparto con las personas que están en la docencia, y es que debes verificar con qué recursos cuentas antes de hacer una planeación. Acuérdate que antes de planear hacer un edificio, tú debes proyectar primero si cuentas o no con los materiales para hacerlo. Asimismo es la planeación a nivel educativo. Tú necesitas revisar qué recursos tienes y en función de esos recursos, qué puedo hacer para aplicar esto en mi clase. Y luego hacer la selección de contenido y ver cuál es la estrategia más relevante que se pueda aplicar para desarrollar el tema. Recapitulando un poco, quiero decirte que existen 3 elementos fundamentales que quiero aportarte dentro de lo que es el momento de la planeación. Debo revisar el contenido que voy a dar en mis clases, y en el caso de la educación cristiana es la Biblia la que va a enrumbar, la que va a servir de norte para cada uno de los contenidos que voy a expresar. Puedo ver la Biblia como una guía temática, puedo ver la Biblia como una guía textual, puedo ver la Biblia como una guía contextualizada, o puedo ver la Biblia como una guía de estudio sistemática. La guía, si la veo como una guía de estudio sistemática, es una forma global que reúne a las 3 formas anteriores que te mencioné. En el segundo caso, que son las estrategias de enseñanza, te decía que quedan a tu creatividad y que solamente están limitadas por tu creatividad. No existe una lista de estrategias que las englobe todas. Sí existen listas parciales, las puedes revisar por Google, las puedes revisar en libros, pero son simplemente estrategias parciales. ¿Ves? En tu caso específico, yo te invito a desarrollar los procesos creativos para que selecciones la mejor estrategia y el mejor procedimiento de cómo dar tu clase, y no ser rutinario, sino que en cada clase variarle al tipo de estrategia que estás utilizando. Y número 3, quería comentarte como aporte en esta recapitulación que los recursos didácticos son aquellos que tú utilizas dentro del proceso de enseñanza. Es decir, no existen recursos didácticos prediseñados solo para el campo educativo y aquellos recursos que no lo sean, sino que todo recurso que tengas a tu mano, aunque haya sido diseñado para otra forma, tú lo puedes implementar como un recurso didáctico si tú decides utilizarlo en tu clase. Y este recurso, la tenencia de estos recursos puede determinar el tipo de clase o el tipo de estrategia que tú quieras utilizar. Entonces verifica primero el tipo de recursos con lo que cuentas, y luego verifica si lo puedes incluir dentro de tu clase. Les doy muchas gracias por acompañarme en estos 5 videos. Ha sido monumentalmente hermoso el poder trabajar en ellos y poder servirles a través de ellos. He aprendido mucho de cómo ser un profesor online, y creo que va a ser una bendición para ustedes también. Quisiera que replicaran este modelo con cada uno de sus chicos en este tiempo, y que sea de bendición también para ellos el aprendizaje que ustedes han obtenido.
Les bendigo mucho, les agradezco y les deseo un feliz fin de semana. Dios les bendiga.